Hola y bienvenidos al Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad. Yo soy Carlos Sedano, profesor investigador del Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara. Y en nuestra sesión de hoy, la 85ª conferencia, contamos con la presencia de los doctores Julio Labraña, sociólogo por la Universidad de Concepción, magíster en análisis sistémico aplicado a la sociedad de la Universidad de Chile, y el doctor por la Universidad Wittenherdecke en Alemania. Julio es profesor investigador de la Universidad de Tarapacá en Chile actualmente. Igualmente se encuentra con nosotros el doctor Marco Billi, titulado en Economía de la Universidad Comercial L. Bocconi en Italia. Es magíster en análisis sistémico aplicado a la sociedad y doctor en procesos e instituciones políticas de la Universidad Adolfo Ibáñez. Marco desempeña sus actividades académicas en la Universidad de Chile. Hemos invitado a los doctores Marco Billi y Julio Labraña a que nos expongan una conferencia acerca de un tema interesante y actualísimo, hacia una sociología cósmica. ¿Pueden solo las conciencias de los seres humanos irritar a la comunicación? Con gran gusto paso la voz a nuestros apreciados y brillantes invitados. Muchas gracias, Carlos. Bueno, quizás cabría comenzar con una pequeña introducción de por qué el título. Se escucha bien, ¿verdad? ¿Sí? Excelente. ¿Qué significa esto de sociología cósmica? Y una pequeña reflexión personal en ese sentido. ¿De dónde viene esta idea, esta combinación de palabras que suena así? Sociología cósmica es un concepto que aparece en el libro El problema de los tres cuerpos, un escrito de ciencia ficción. No voy a dar ningún spoiler, por cierto, pero intenta justamente avanzar en la idea de cómo sería una sociología más allá del plano terrestre, por decirlo así. Y justamente a partir de este libro que compartimos el entusiasmo con Marco, nos empezamos a preguntar sobre el estatuto de lo no humano dentro de las ciencias sociales. Es decir, cómo desde las ciencias sociales se puede considerar formas de interacción entre, por decirlo así, actores humanos y no humanos, y cómo tematizarlo o cómo la teoría de sistemas sociales puede servir a tal fin. Y un par de ejemplos en esta dirección, por ejemplo, una persona que dialoga con su perro y que forma un pequeño sistema social con un grado de complejidad extremadamente limitado. ¿Cómo puede la sociología, desde la teoría de sistemas sociales, concebir esta especie de relación humano-animal? O la misma relación que Espósito, por ejemplo, ha tematizado sobre los algoritmos. ¿Cómo comprender los algoritmos en su interacción con los seres humanos? Y ya hipotetizando en términos de otras inteligencias extraterrestres de ese tipo, ¿cómo comprender lo humano o la interacción con aquello desde la teoría de sistemas sociales? Y acá nos parece que hay una tentación muy fuerte desde la teoría de sistemas sociales de comprender específicamente en términos de tematización y reducir el alcance de estos organismos, de estas máquinas, de estos sistemas, por decirlo así, solamente a la pregunta de cómo se comprenden dentro del sistema social. Y si uno escoge esta opción por la tematización, solamente se puede preguntar cómo se comprende desde la sociedad el algoritmo, cómo se comprende desde la sociedad los animales, cómo se comprende desde la sociedad otras inteligencias y así. Y siguiendo esta pregunta por la semántica, a fin de cuentas, la semántica sobre los animales, la semántica sobre los algoritmos, la semántica sobre los extraterrestres, es una cuestión relevante que amerita análisis de cuáles son las condiciones de posibilidad de dicha semántica. En nuestra opinión, es solamente parte de la pregunta. Y acá, por ejemplo, quiero hacer referencia a cómo Luhmann construye ciertas partes de su teoría. Es decir, consideremos, por ejemplo, la distinción entre interacción, organización y sociedad. Aquella diferenciación no depende del observador, sino que los sistemas existen y son interacciones, son organizaciones o son sociedad. Y por eso mismo Luhmann criticará la conceptualización de la sociedad como una organización. Puede semánticamente concebirse así, pero no significa que estructuralmente y a nivel de las operaciones sea efectivamente un sistema sociedad. Lo mismo pasa cuando se concibe la sociedad en términos de interacción, y aquella es la crítica de Luhmann sobre Habermas. Es decir, la sociedad puede, a nivel semántico, por ejemplo, o a nivel de alguna rama de las ciencias sociales, concebirse como una interacción, tematizarse como una interacción,
pero a nivel de las operaciones hay una clara diferenciación en ese aspecto. Esta operación, más allá de la tematización, está incluso en el plano de la distinción sistema psíquico, sistema social, y sistema orgánico, si queremos agregar. El sistema social, ya que aquello está en los obstáculos epistemológicos del Luhmann, el sistema psíquico puede concebirse y puede tematizarse comunicacionalmente como parte del sistema social. Pero a pesar de que eso puede ocurrir semánticamente, hay una diferenciación clara entre ese tipo de sistemas y este otro tipo de sistemas. Los sistemas psíquicos son distintos operacionalmente a los sistemas sociales. Y esta operación de diferenciación entre planos de formación sistémica y esta idea de que hay más allá de la pregunta sobre la semántica, la pregunta sobre la tematización, nos hizo preguntarnos justamente cuáles son las condiciones para que determinados tipos de sistemas puedan participar en la comunicación, o mejor dicho, puedan irritar al sistema social de la comunicación. Más allá de la tematización, más allá de cómo se comprende al animal en la comunicación, cómo se comprende cómo se comprende a las máquinas en la comunicación, etc. No sé si Marco quiere agregar algo. Sí, esencialmente la idea y un poco la lógica de la sociología cósmica es tratar de pensar una sociología que vaya, como decía Julio, más allá de la clásico límite de la sociología humana, pero que al mismo tiempo tampoco sin deshacer, de alguna manera, esto en una afirmación de que finalmente todo es sociedad. De alguna manera, en la lógica, en la consecuencia, esto responde a un debate y a una necesidad que se ha ido conformando con una creciente necesidad, con una creciente interés que íbamos a ir dibujando ahora, para cómo existen otras formas de sociedad y otras organizaciones entre la sociedad y lo social y otras formas de sociedad más allá de lo humano. Pero el riesgo que de hecho ha pasado un poco de esto es como que se ha desdibujado el mismo sentido de sociedad, y lo que nosotros tratamos de rescatar acá es los límites y la definición de un sentido de sociedad y una comprensión y una perspectiva analítica para mirar lo social, una sociología justamente, pero que no se limite en su premisa a una sociología humana, sino que pueda ser una sociología que, al menos en principio, puede aplicarse a cualquier tipo de ser y también a la transacción y a la relación entre estos tipos de seres. En ese sentido, una sociología cósmica. Pero las razones que estaba dando Julio hasta ahora, si bien Luhmann en su obra se plantea específicamente de su ambición de superar lo que es el supuesto humanista, ¿no? De la teoría y superar lo que él ve como un obstáculo epistemológico para la teoría sociológica, bien justamente. Sin embargo, en la práctica encontramos que su teoría se termina quedando anclada al supuesto humanista al menos en dos maneras. En parte porque teóricamente se termina construyendo una distinción de aquello que pueden o no entrar a la comunicación como sistema psíquico, que esencialmente, en su propia definición, un sistema psíquico es definido, o al menos observado, automáticamente como humano, sin problematizar cómo y de qué forma otros tipos de seres, otros tipos de entidades podrían también calificar y cuándo y bajo qué condiciones, como sistema psíquico o como posibles irritadores de la comunicación. Y por otro lado, esto también se asocia a, empíricamente, una reconstrucción de la sociedad desde un punto de partida ya humano, de una sociedad que es humana. Por lo tanto, siendo observada solo una sociedad humana, no permite mirar más allá de lo que podrían ser esos límites de la sociedad o esas otras sociedades posibles fuera, incluso del planeta Tierra, como estaba haciendo Julio. Entonces, para un poquito irritar el punto de partida que Luhmann nos ofrece cuando habla de eso, partiendo por supuesto de eso, queremos observar y caminar a dar un pequeño recorrido para otras observaciones que adentro y fuera de la sociología y de la ciencia social en general han ido observando el tema o tratando de problematizar o tensionar los límites de lo humano y de lo social, ¿no? Esto con la idea de tener una, como diría Karen Barat, una lectura difractiva de esta mirada. Es decir, no vamos a profundizar en cada una, sino solo vamos un poquito a mirar qué cosas tienen en común en diferentes miradas, cuáles son los desafíos, cuáles son las intuiciones que las mueven, y buscar posibles intuiciones que, traídas de vuelta a la teoría de sistemas sociales, quizás nos puedan ayudar a iluminar un poco el camino para expandir esta sociología hacia una sociología cósmica.
Dentro de la teoría del sistema, como dentro de las ciencias sociales, de la humanidad, hay varias propuestas que buscan tensionar de alguna manera estos límites de lo humano. Lo primero son la propuesta que se define a sí misma como propuesta posthumanista, de la que una de la autora más conocida es Rosy Braidotti, por ejemplo, las cuales destacan cómo en el mundo contemporáneo se hace cada vez menos aceptable y más obsoleto utilizar paradigmas clásicos que sitúan lo humano como una concepción superior y como una concepción de igualancia a lo que es la sociedad y de lo que es la forma de entender, lo cual se tiende a prestar a una concepción instrumental y normativamente superior y jerárquica del humano respecto de otras cosas, que se presta no solo a exclusiones de otras formas de vida diferentes de lo humano, sino también a una posible exclusión de otras formas de humanos dentro de lo humano que no se conciben o no alcanzan el posible estándar de lo que lo humano con H mayúscula. Por lo tanto, lo que nos propone Rosy Braidotti es de superar de alguna manera esta concepción de lo humano que está detrás de nuestra sociedad en función de una multiplicación o un devenir, otra cosa, de un humano que se transforma, diviene otra cosa y entiende la diversidad de las diferentes formas de vida que existen y pasa de una biopolítica del humano a una biopolítica del bios, en términos más generales. Una reflexión parecida también se encuentra en otros pensadores, como pueden ser, por ejemplo, al interior de la corriente biopolítica, justamente, como puede ser, por ejemplo, Roberto Espósito, que reconstruye históricamente cómo la historia del pensamiento desde la edad antigua a hoy está marcada por una separación semántica artificial pero performativa entre persona y cosa, que al volcarse en su misma fracciona asimétricamente tanto el bios humano como la cosa misma, y transforma el cuerpo de alguna forma como un algo fraccionado que no se sitúa ni en la cosa ni en la persona, sino que termina estando como un bisagra de ambas cosas y puede ser clasificado en un caso o en el otro según la arbitraria distinción de cada uno. Entonces, lo que él propone frente a eso, a lo cual él asocia mucho de la patología de la modernidad, incluido, por ejemplo, los horrores que se han tenido con el nazismo o la pérdida, digamos, la instrumentalización en que transformaba la sociedad moderna. Él propone invertir desde los interiores estos dispositivos interiores y autoinmunitarios que nos separan, o que con lo que tratamos de definirnos como cosas separados, como personas separados de la cosa, y trata, al contrario de eso, de reconstruir o reconocer una comunidad zoológica en la cual todos somos finalmente vida en la misma manera. Algo aún parecido hacen otros pensadores dentro que desde los bordes de la sociología observa justamente las ciencias sociales, como puede ser Karen Baran, física cuántica, que desde la física cuántica nos propone distinciones para repensar la ciencia social en una clave neomaterialista, en la cual finalmente, nos dice Baran, todos nosotros estamos acostumbrados a un paradigma que parte de la separación entre el sujeto y el objeto, la cual debería realmente sustituirse por la comprensión de que tanto el sujeto como objeto son relatas que parten de la relación misma, que la relación de observación, o como diría el constructivismo, la relación de observación, la observación misma, la distinción de eso genera tanto el sujeto como el objeto, y por lo tanto, en realidad, nosotros no somos distintos de la materialidad en lo que estamos, sino solo lo somos en el acto mismo de crearnos, el acto que en realidad nos relaciona de aquello con lo cual nos estamos creando. Por lo tanto, de nuevo, nos propone de alguna manera una vuelta a una disuperación de la división entre lo humano y lo no humano, entre lo social y lo material. Misma cosa podríamos encontrar, y aquí ya no me voy a alargar más, en teoría como la de Latour, bien conocida, de las Torres, o en otra teoría también antropológica, que buscan entender y descubrir cómo fuera de lo humano también podemos encontrar formas posibles de socialización y formas posibles de agencia, que se forman justamente en la relacionalidad entre lo humano y lo no humano. Toda esta propuesta, en sus diferencias, convergen, podríamos decir, en su rechazo de un principio dualista que separa en términos normativos lo humano de lo no humano, en términos analíticos lo social de lo no social o de lo material, en favor de un principio de carácter monista que promueve una comprensión de continuidad entre lo humano y lo no humano, lo social y lo no social, un diagnóstico valioso de que apunta efectivamente al carácter finalmente arbitrario y construido
de todas distinciones de este tipo y su propensión a construir puntos ciegos que pueden además transformarse en discriminación normativa. Sin embargo, el punto de salida que estos autores ofrecen en la forma de vuelta a un principio monista nos parece insatisfactorio porque esencialmente lo que hace es terminar creando una uniformidad tanto ontológica como normativa que deja poco espacio tanto para la profundización analítica, parece que todos son la misma entidad, todo es lo mismo, todos son redes, todos son relaciones, todo es vida, todo es materialidad, que poco más nos ayuda a explicar finalmente la distinción y cómo se relacionan y cómo se construyen estructuras que relacionan esto. Y tampoco nos ayuda en términos normativos a una asignación de responsabilidad o la normal priorización, la normal toma de decisiones que tenemos que tomar. Y por lo tanto, de alguna manera parece insatisfactoria para el trabajo mismo que uno busca hacer cuando busca mirar lo humano. Y lo que terminan haciendo esencialmente es proponer un intento de devenir, de abertura de lo humano hacia lo no humano, pero lo hace desde la cómoda posición de quien ya está en la centralidad de lo no humano y no desde la posición de, y desde también un trabajo de atribución, en el cual el humano, desde su posición de humano, busca atribuir qué es humano, qué es suficientemente social, en lugar de preguntarse más bien fundamentalmente bajo qué condiciones puede darse una sociedad entre humano y no humano o que trascienda lo humano. Por fin, desde fuera de las ciencias sociales, y esto me parece altamente interesante para lo que viene, también hay un estudio interesante que lo que hacen es buscar salir un poco, y lo hacen justamente porque están a los bordes o los límites o fuera incluso de las ciencias sociales, que buscan estudiar formas de comunicación y socialidad fuera de lo humano, las cuales de hecho no quedan reservadas ni siquiera solo a lo humano, sino también a plantas, incluso a hongos, reconociendo que tanto animales como plantas o hongos tienen capacidad y tienen elementos que lo permiten comunicar de una forma comparable a lo humano, una comunicación de tipo simbólico, es decir, utilizando, para decirlo, palabras o conceptos, lo cual, sin embargo, no significa necesariamente que tengamos que terminar equiparando toda forma de comunicación en un mismo saco, como que cuando dos pulgas están comunicando lo mismo que cuando están comunicando cosas complejas. Entonces la pregunta es cómo podemos entender y construir una herramienta que nos permita observar las diferentes condiciones necesarias para que podamos hablar de comunicaciones sin hacer que estas condiciones se dependan de manera originaria del hecho del ser humano, sino que permitan problematizar por qué la sociedad humana ha evolucionado de la forma que ha evolucionado, a diferencia, por ejemplo, de otras sociedades, pero dejando espacio para que también otras sociedades puedan existir y puedan ser problematizadas como tal. Por fin, vale recordar que los estudios dentro del ámbito de la psicología y de la neurología han estado hace tiempo empezando a problematizar cómo pueden existir diferentes formas de sistema psíquico, como la idea de sistema psíquico y conciencia no está necesariamente limitada como solíamos pensarlo a lo humano, sino que existen diferentes formas de conciencialidad o de conciencia, también en otro tipo de seres de varios tipos, y también dentro de los mismos seres humanos no encontramos un mismo nivel de conciencia o grado de conciencia a lo largo de toda la historia de la humanidad, o siquiera a lo largo de toda la historia del humano. Nosotros como ser humano empezamos a desarrollar conciencia ya cuando somos fetos, y después esa conciencia se sigue desarrollando a lo largo de los años, pero esto no significa que un feto tenga el mismo grado de conciencia necesariamente que un ser humano adulto, y tampoco necesariamente que tengamos el mismo grado de conciencia cuando estamos despiertos o cuando estamos durmiendo. Entonces, esta mirada de la neurología nos invitan a pensar si es que es posible o valioso también ir pensando cómo pueden existir no solo diferentes grados, sino también diferentes formas, diferentes configuraciones de lo que es la conciencia y por lo tanto el sentido, que es lo cual consideramos desde la teoría de sistemas sociales que es la condición para poder acceder a la comunicación. Y aquí le paso la vuelta. Muchas gracias, Marco. Por cierto, entonces, este panorama fuera de las ciencias sociales, y tenemos distintos elementos, es decir, cómo se postula la teoría de sistemas en ese respecto, y cuáles conceptos, qué plantea la teoría de sistemas respecto a las condiciones para participar en la comunicación. Entonces, sabemos que el humano parte desde temprano con una distinción entre sistemas psíquicos y sistemas sociales. Al igual que los sistemas sociales, los sistemas psíquicos son sistemas cerrados que reproducen sus operaciones dentro de una red cerrada, que reproduce los elementos que requiere la reproducción del sistema. Y ante la pregunta de cómo se acopla el sistema psíquico con el sistema social, lo que Luhmann planteará es la relevancia del medio del sentido.
En términos formales, el concepto de sentido refiere a la distinción entre actualidad y posibilidad que es procesada continuamente por los sistemas de sentido que Luhmann define como sistemas sociales y sistemas psíquicos. Especialmente importante acá es que esta distinción no refiere a una realidad inamovible, no refiere a un sentido fijo, sino que la característica central del sentido es su continua inestabilidad. Aquello que es actual ahora lo es solamente en el marco de lo posible no actualizado y puede, por lo tanto, cambiar en un momento posterior. El concepto de sentido, o más bien el sentido en sí, es siempre sentido temporalizado y procesado de manera autónoma por los sistemas que operan en el medio del sentido, sistemas psíquicos y sistemas sociales. Este medio del sentido funciona como un medio común entre sistemas psíquicos y sociales y facilita la mutua irritación entre estos sistemas sin poner en riesgo su autopoiesis. En este respecto, desde la teoría de sistemas, el sentido de esta diferencia que es continuamente procesada por cada uno de estos sistemas y la adquisición evolutiva del medio del sentido permite que los sistemas sociales puedan irritar a los sistemas psíquicos y los sistemas psíquicos puedan irritar a los sistemas sociales bajo la condición de que dichas operaciones se conviertan en elementos relevantes para los respectivos sistemas irritados. ¿Qué significa esto? Comunicaciones en el caso de los sistemas sociales y pensamientos en el caso de los sistemas psíquicos, manteniendo siempre, esto se sabe, la distinción. Los pensamientos no son automáticamente comunicaciones y las comunicaciones no son automáticamente pensamientos. El lenguaje en particular cumple un rol de especial importancia en este acoplamiento estructural entre sistemas sociales y sistemas psíquicos a través del medio del sentido. Según Luhmann, el lenguaje permite superar la improbabilidad de comprensión de la comunicación a partir de la creación de acoplamientos operativos que los participantes pueden controlar reflexivamente con base en la diferenciación entre información y forma de comunicar. Como resultado, esta distinción, requisito para la tercera operación de la comunicación, la comprensión, se hace probable, evitando la tendencia natural de la comunicación hacia la no comunicación mediante el continuo enlazamiento de comunicaciones con nuevas comunicaciones. Esto es, la emergencia de la autopoiesis del sistema social. El lenguaje, entonces, como medio, como sedimentación del medio del sentido, permite la influencia selectiva entre sistemas psíquicos y sociales, siendo empleado, de acuerdo con Luhmann, cada sistema de acuerdo a su determinación estructural. Este concepto de acoplamiento estructural es especialmente relevante, pues permite graficar esta idea de una mutua influencia que no alcanza a ser mutua determinación. El lenguaje, en este respecto, aumenta la posibilidad de irritación mutua bajo la condición de que todas las posibles influencias no comprendidas en esta forma, esto es, fuera del lenguaje, no son capaces de irritar a los sistemas y se limitan, por tanto, a efectos destructivos para la continuación de las operaciones. Sistema social y sistema psíquico operan, se acoplan estructuralmente en el medio del sentido y en particular en su sedimentación en el lenguaje. Y este enlace incluye algo, pero también excluye todo lo otro como incapaz de articularse en esta suerte de interfaz. Y entonces, si se comprende esta relevancia del lenguaje como el acoplamiento, el medio que permite que las conciencias humanas pueden irritar a la comunicación. Y acá quiero citar un fragmento de Luhmann que me parece muy gráfico en este aspecto. La totalidad del mundo físico, incluyendo los fundamentos físicos de la comunicación misma, pueden influir sobre la comunicación solo a través de cerebros operativamente clausurados y estos, a su vez, únicamente a través de sistemas de conciencia operativamente clausurados y, por tanto, solo a través de individuos. En el marco de esta teoría, entonces, de la formulación original de la teoría de sistemas de Luhmann, la comunicación solamente puede ser irritada por una comunicación y desde su entorno por conciencias humanas mediadas por el sentido y su sedimentación particular, la comunicación lingüística, el medio del lenguaje. Acá me parece especialmente relevante atender que justamente cuando habla del medio del sentido, Luhmann argumenta la necesidad de dejar un espacio, lo que él denomina como un espacio de indeterminación en la teoría. Es justamente cuando empieza a discutir sobre el rol de los computadores. No habla en ese contexto de algoritmos, sino que habla de computadores, e hipotetiza que es posible que los computadores lleguen en algún momento a un grado de desarrollo tal
que puedan ser capaces de irritar directamente a la comunicación, sin mediar la conciencia, sin mediar la participación de conciencia. Creo que podemos debatir, y probablemente abordaremos eso, pero podemos debatir si es que acaso los computadores pueden irritar la comunicación hoy en día sin la mediación de la conciencia, pero Luhmann plantea la idea de que no necesariamente la conciencia es, en términos ontológicos, la única que puede irritar a la comunicación, sino que también existe potencial para concebir cómo los computadores, como los denomina él, también pueden irritar a la comunicación sin la mediación de la conciencia. No se interroga en el sentido si es que acaso operarán los computadores en el medio del sentido o en la comunicación lingüística, pero lo que quiero dejar destacado acá es que plantea la teoría debe dejar un espacio de indeterminación justamente para abordar estos fenómenos emergentes. Y dice en ese sentido que el concepto de acoplamiento estructural es especialmente relevante, pues el concepto de acoplamiento estructural es vacío y puede ser realizado, por cierto, a través de la comunicación lingüística, en el caso de sistemas psíquicos y sistemas sociales, pero quizás entre computadoras y entre los sistemas de comunicación emerjan otros tipos de acoplamiento estructural que permitan que estas máquinas o estos sistemas sean capaces de irritar al sistema social. Este espacio de indeterminación que Luhmann no puede identificar por el grado de desarrollo en ese entonces, es lo que consideramos como base para esta pregunta. Y la pregunta que nos hacemos ahora, informados desde la teoría de sistemas sociales, es cómo operan o qué acoplamientos estructurales o qué condiciones tienen que cumplir los sistemas para acoplarse estructuralmente con la comunicación. ¿Qué condiciones deben cumplir los sistemas, además de los sistemas psíquicos? Sabemos, por cierto, que los sistemas psíquicos, mediante la conciencia, a través de la comunicación lingüística, pueden irritar a la comunicación. Pero según lo que señalaba Marco antes, pareciese que no es excluyente de la conciencia humana aquella posibilidad de irritar a la comunicación. Y la reflexión que queremos plantear ahora, la propuesta más bien, de carácter exploratorio, por cierto, es qué condiciones deben cumplir los sistemas para poder irritar a la comunicación. ¿Cuáles, más allá de ser tematizado de una manera u otra? ¿Cuáles son los requisitos mínimos en este respecto? No sé si quiere... No, justamente como dice Julio, este es un poquito el desafío, el punto que nos ponemos. La idea es como Luhmann, en la síntesis de lo que Julio nos viene presentando, esencialmente nos presenta una serie de requisitos mínimos para que se pueda dar las comunicaciones, pero si bien en su generalización esos requisitos buscan superar, como se decía, el obstáculo epistemológico de estar anclado a una humanidad, en fondo, al no definir finalmente lo que compone o cuáles son los criterios para poder ser un sistema psíquico que permite la comunicación, o mejor dicho, al definirlo a partir de ejemplo empírico y una reconstrucción teórica que deja suponer o presuponer que para ser un sistema psíquico capaz de evitar la comunicación en el lenguaje hay que ser necesariamente humano, entonces finalmente termina de facto, aunque no por voluntad, digamos, no logrando desanclarse completamente de los límites humanistas, ¿no? Y el mismo Luhmann, en alguna manera, como mismo postulan probablemente, empieza a explorar si es posible, y esa exploración lo hace, por cierto, solo en el caso de los mismos algoritmos de la comunicación de la inteligencia artificial, si es posible que esto vendrían a ser un posible superación o correlato de lo que es el sistema psíquico humano, pero de ninguna forma problematiza si esto, por ejemplo, se puede dar para otra forma de vida distinta de lo humano, como por ejemplo forma de vida animal, o incluso planta o hongo, o lo que también puede ser interesante para nosotros desde el punto de vista de la sociología cósmica, cómo se vendría o no a poder comunicar o poder hacer una sociedad fuera incluso de nuestro propio planeta, con otras eventuales civilizaciones, con otras eventuales especies que pudiesen existir. ¿Tiene sentido o no hablar de comunicación en este caso y bajo qué condiciones? Entonces ahí es donde nosotros identificamos esencialmente 5 grandes condiciones para esto. La primera, que están definidas específicamente de una manera de no estar, o buscan, siempre de manera exploratoria, como decía Julio, no estar necesariamente anclada a lo que son los límites de lo humano, o la condición de ser humano. La primera condición, que es una condición más o menos como de corte necesario, es la condición de que para que algo pueda participar o irritar o participar de una comunicación propiamente dicho, tiene que ser un sistema no trivial. Y la razón para lo que tiene que ser un sistema no trivial es que
un sistema trivial, esencialmente dicho, no es que no pueda participar del intercambio de información, porque ese intercambio de información no calificaría propiamente como una comunicación, porque no sería poner en comunicación una información la cual puede ser interpretada de manera distinta por forma de doble contingencia, sino se encontraría en una especie de relación determinística en la cual necesariamente o de manera completamente predecible lo que emitió por A es interpretado por B de una forma relacionada o probabilísticamente relacionado con eso. Eso es distinto de lo que nosotros estamos comprendiendo por comunicaciones, donde es intrínseco a la idea de comunicaciones, la idea misma de doble contingencia, que supone necesariamente, para que exista doble contingencia, una impredecibilidad o intransparencia recíproca de quien participa en la comunicación, condición que solo se da en presencia, decimos, de no trivialidad de los sistemas, ¿no? De imposibilidad, digamos, de predecirlo, justamente porque los sistemas que participan de esto, al ser no triviales, cambian constantemente y cambian y aprenden y tienen la capacidad de aprender y modificar su propia estructura y semántica en función justamente del acto comunicativo, lo cual crea justamente esta comunicación, esta idea de comunicación. Para decirlo de una cierta forma, como metafóricamente, para que algo sea comunicado, tiene que estar de alguna forma separado, no tiene sentido poner en común algo que ya es unido. ¿No? Es como una forma de decirlo. Sí, yo creo que esto podemos hacer. Porque justamente es un debate que tenemos con Marco. Comparto eso. Creo que la intransparencia es central, la doble contingencia. Pero también intransparencia para el sistema mismo. Es decir, es una intransparencia en el sentido de doble contingencia. Yo no sé cómo selecciona el otro, y emerge un sistema social, pero también los propios sistemas que forman parte de la doble contingencia son intransparentes para sí mismos. Entonces no es una posibilidad de determinismo, y nos parece que esta condición de la no trivialidad y de la consecuencia que son sistemas históricos, es necesaria, o al menos la primera condición que consideramos para poder irritar la comunicación. Los sistemas de conciencia claramente cumplen esta condición, por cierto. Los computadores, o más bien los algoritmos, parece que también. Los animales, o las conciencias de los animales con distintos grados de desarrollo, como discutiremos posteriormente, también son capaces de cumplir esta condición. Pero sin embargo, esta condición no es la única, sino que se asocia, ¿te parece por el medio del sentido? ¿Sí? Se asocia con la segunda, que plantearemos que es que sean sistemas capaces de operar en el medio del sentido. En el medio del sentido tal como lo describí anteriormente, sentido como diferencia entre actualidad y potencialidad. Ojo que nos parece que no es necesariamente el sentido consolidado en la comunicación lingüística. Lo que querríamos argumentar en este respecto es que el lenguaje, la comunicación lingüística es solamente una concretización del medio del sentido, pero que no es la única. A modo de ejemplo, parece que el acoplamiento estructural entre algoritmos, para citar el caso que menciona Luhmann, entre computadores y la comunicación, no se da en términos de la comunicación lingüística propiamente tal, salvo que uno pueda concebir unos y ceros exclusivamente en términos de comunicación lingüística. Al mismo tiempo, si uno tiene una concepción más tradicional de comunicación lingüística, de inmediatamente uno debe excluir todo aquello prelingüístico, por decirlo así, o todo aquello que no se enlace con lo que comprendemos tradicionalmente como lenguaje, es decir, temporalidad, capacidad de tematizar distintos objetos, de superar el instante presente, etc. Entonces, lo que nos parece es que el medio de sentido, en el caso del acoplamiento estructural entre sistemas sociales y sistemas psíquicos, se consolida en la comunicación lingüística, pero la comunicación lingüística no es la única concretización del medio del sentido. Existen distintos planos del medio del sentido, distintas gradaciones, pero no es, ni por lejos, la única, nos parece. Para entender eso, y volviendo a lo que estábamos diciendo antes, que proponimos cuando estuvimos mirando otra mirada, como les contaba antes, existen varios estudios que se hacen fuera de las ciencias sociales, que son como muy llamativos para poder pensar esto. Algunos de los estudios, por ejemplo, miran y observan cómo diferentes especies animales ya sea se comunican, o incluso no solo se comunican, sino las conductas, la forma que tienen, y si uno mira y observa la manera de relacionarse de una con la otra, parece de una manera bastante clara que existe una capacidad en muchas especies animales, incluso especies animales que consideramos normalmente sencillas, de construir una posibilidad de generalización de ciertas situaciones. Es decir, de generalizar una situación que está ocurriendo como un concepto, por así ponerlo,
¿no? Por ejemplo, de tener la concepción del concepto de muerte, no solo en el sentido de algo físicamente, ¿no? Que como de una manera intuitiva, automática, me genera rechazo, me genera ciertas reacciones, sino de poder efectivamente conceptualizar de alguna manera la idea, por ejemplo, de muerte, la idea de vida, la idea de familia, y parece que sin eso, sin esa característica, muchas de las conductas, muchas de la forma también de coordinación animal que podemos explicar no se explica. O por otro lado, hay muchos estudiosos que han empezado a mirar cómo, por ejemplo, funciona, ¿no? Las emisiones de cierta señales, que, ojo, por cierto, no son señales lingüísticas, como ni siquiera se señalizan o se comunican en la medialidad que nosotros conocemos. Nosotros cuando pensamos lenguaje, siempre partimos de una idea de un lenguaje que se construye en cierta medialidad porque estamos acostumbrados a esa medialidad. ¿Cuáles son esa medialidad? Típicamente la medialidad auditiva, como lo que estoy usando ahora, yo estoy haciendo sonidos y construyo un lenguaje sobre esos sonidos, o una medialidad visual. Pero bien sabemos que existen otras medialidades. Por ejemplo, existe el lenguaje braille, ¿no? Que se utiliza como para la persona que está privada de vista, que utilizan un lenguaje que se basa en el tacto para poder comunicar, que también es un lenguaje. Por lo tanto, varios tipos de medialidad evidentemente pueden generar diferentes tipos de lenguaje. Asimismo, cuando yo, por ejemplo, me quiero comunicar con un ordenador, yo estoy escribiendo en un lenguaje que esencialmente es un lenguaje humano para que a mí me quede claro, pero lo que ocurre es un acto de traducción de ese lenguaje primero a 0,1, pero que ese 0 y 1, esa binariedad, realmente lo que se transforma en señal electromagnético, entonces electrónico, y esos señales son lo que el computador entiende. Entonces el computador no se comunica conmigo ni visual ni auditivamente, no son esos los medios que utiliza, sino que está utilizando otro medio que está basado en impulso eléctrico. De la misma forma sabemos que hay varios tipos de animales, plantas, incluso hongos, que se comunican entre sí por medio de impulso eléctrico, por medio de olores, por medio de vibraciones, y otro tipo de señales de este tipo que para nosotros resultan completamente inaccesibles, y por lo tanto nosotros no podríamos físicamente desarrollar o utilizar un lenguaje de este tipo, sencillamente porque no somos capaces de comunicar o ni siquiera de emitir o percibir estos sonidos de manera directa. La única forma en que podemos llegar a percibir o emitir sonidos de este tipo es por medio de una mediación de aparataje tecnológico que nos permita de alguna forma traducir, ojo, no solo nuestro lenguaje, sino antes de nuestro lenguaje nuestra medialidad. Parece ser bastante evidente que dentro de esta otra medialidad, que si el lenguaje, si de alguna manera el sentido se construye, evoluciona en conjunto con el lenguaje, cosa que parece bien claro si nosotros estudiamos, por ejemplo, tanto antropológica como lingüísticamente, la historia misma de la civilización humana, que parece que la forma, incluso la manera en que funciona concretamente, neurológicamente, el cerebro humano ha ido cambiando a medida que fueron cambiando las sociedades mismas y evolucionando. Entonces parece también ser obvio que en falta de cierta medialidad y de cierta forma de lenguaje, claramente la manera de construir sentido también será distinta donde no significa necesariamente superior o inferior, necesariamente que ponerle una escala, sino más bien otra forma que no necesariamente permite construir esa distinción de actualidad y probabilidad de la misma manera en que lo hacemos. De esta forma también es interesante observar cómo dentro de la neurología, como les mencionaba antes, hay un desarrollo interesante de un acuerdo donde, por ejemplo, uno de los representantes en italiano, Giulio Tononi, ellos estudian cómo diferentes tipos hicieron una construcción de una definición de lo que es la conciencia a partir de una base neurológica que permite entender la conciencia como esencialmente fenomenológica y neurológicamente como una especie de capacidad de experimentar, experienciar de manera conjunta una variedad de experiencias que ocurren al mismo tiempo, como puede ser lo que perciben nuestros diferentes sentidos, nuestros diferentes pensamientos, y unir eso en una experiencia común, la cual experiencia esencialmente es una capacidad de relacionalidad y de autorreferencialidad de los mismos impulsos neurológicos, psíquicos, que es lo que permite que ese impulso se transforme en un sistema y en una conciencia. Si nosotros lo entendemos de esta manera, podemos ver como esta capacidad de partida no está incluida solo en los seres humanos, sino está incluida, aunque sea en diferentes grados, en diferentes formas de vida, y por otro lado también varía a lo largo de la misma vida humana y de la misma civilización humana en varias maneras. De hecho, si no utilizamos esto, si consideramos que la conciencia de alguna manera requiere de alguna forma el lenguaje, ¿cómo explicamos entonces la capacidad obvia que tiene, por ejemplo, un infante de hacer generalización y de pensar y de funcionar cognitivamente en el medio del sentido si no tiene acceso predeterminadamente al lenguaje?
Entonces, pero también es evidente, y también es muy fácil de estudiar también neurológicamente, cómo la misma psique de un infante va modificándose y cambiando a medida que aprende el lenguaje, porque justamente hay una readecuación neurológica y por lo tanto psicológica en función de las necesidades que requiere la capacidad de modificarse y pensar en el lenguaje, es decir, el sentido y el lenguaje coevolucionan. Y eso nos ayuda a pensar y a entender que finalmente, para que pueda haber comunicación entre dos seres, se deben dar una serie de condiciones, como hemos dicho. La primera condición ya es que estos seres deben ambos funcionar, o al menos funcionar cada uno para el otro como sistema no trivial, es decir, no ser predecible, de otra manera no estaríamos hablando de comunicaciones, pero además los dos deberían compartir, a lo menos, compartir un sentido, un acceso a un medio del sentido como conjunto, a una forma de sentido, una distinción entre actualidad y posibilidad que pueda tenerle, digamos, sentido para ambos. Deben tener acceso a una medialidad, a una misma medialidad, ya sea de manera directa o de manera mediada, por ejemplo, por tecnología, como sea el caso de un computador que traduce o de una máquina que traduce el lenguaje hablado que dice una persona ciega a un lenguaje escrito para una persona sorda, y eso le permite a las dos personas compartir una misma medialidad, pero la tienen por medio de una tecnología, de otra manera no la tendrían, y eso nos ayuda a entender que la comunicación requiere el acceso de una forma a la otra a una misma medialidad, a un lenguaje construido sobre esa medialidad, y a un conjunto de semánticas construida por medio y a través de ese lenguaje que nos permiten expresarnos como tal. Julio, no sé si... Tenemos hasta hoy entonces 4 atributos. Tenemos no trivialidad, sentido, medialidad y lenguaje. Entonces habría que agregar un extra, nos parece que tiene que ver con lo que discutíamos al comienzo de tematización, estructura y semántica. Para participar en la comunicación es preciso ser considerado como capaz de participar en la comunicación, ser tematizado como un sistema capaz de irritar en ese sentido. Si es que acaso existe una cosificación de un sistema psíquico, por ejemplo, entonces va a ser sistemáticamente excluido y sus posibilidades de irritar la comunicación también se van a ver restringidas. Y por lo demás también hay un componente, me parece que hay que recalcar, un componente tecnológico importante, es decir, la capacidad de traducir la operación, mejor en el lenguaje sistémico, la capacidad de acoplar estructuralmente o de crear acoplamientos estructurales entre las operaciones de un sistema y otro, depende fuertemente en algunos casos de la tecnología disponible. Y acá planteo tecnología en un sentido muy amplio, no solamente, no sé, teléfono, computador, internet, etcétera, sino tecnología como un mecanismo que permite traducir las irritaciones de un sistema en irritaciones de otro sistema, es decir, como un acoplamiento estructural, como un lenguaje, como un código, como algo que permita traducir dos operaciones distintas a un lenguaje semicomún. Por ejemplo, pensemos en el caso de un perro y un ser humano. La posibilidad de interacción entre esos dos sistemas es muy restringida. El perro de la comunicación lingüística podrá aprender, de acuerdo con las investigaciones disponibles, unas 15 palabras, 15 órdenes, sit, follow, etc. Una serie de comandos de atención. En ese sentido, la capacidad de formar sistemas social, se puede formar un sistema social, pero es muy restringido porque el principal medio de operación del perro es el olfato, que en contraste el ser humano tiene muy poco, muy escasamente desarrollado. Y el acoplamiento que se crea a través de la comunicación lingüística no recoge la complejidad del olfato y tampoco recoge la complejidad del pensamiento lingüístico del ser humano. Pero eso no significa que este sistema, el sistema del perro en sí, no sea incapaz de hacerlo. Por ejemplo, si pensásemos en un artefacto que pudiese hacernos comprender la complejidad del olfato de un perro, por decirlo así, y trasladar en mayor medida esa complejidad hacia nuestro conocimiento, favorecería la creación de nuevos acoplamientos estructurales en ese sentido. Lo que estamos planteando de otra manera es que el concepto de sociedad debiese extenderse no solamente a la capacidad de los sistemas psíquicos y la conciencia de irritar a través de la comunicación lingüística, sino que justamente prestar mayor atención a estos fenómenos de frontera, por decirlo así, a estas preguntas que realmente no tenemos demasiada claridad. ¿Pueden los animales irritar la comunicación? Parece que no pueden participar demasiado en el lenguaje humano.
pero ¿significa que están sistemáticamente excluidos de poder irritar? Hay muchos casos de sistemas sociales simples, por cierto, en que participan animales. Algoritmos también, fenómenos de frontera, otras inteligencias extraterrestres, fenómenos de fronteras que nos impulsan a preguntarnos de cómo incluir lo excluido y cómo participan en la comunicación este tipo de sistemas, más allá de la pregunta semántica por cómo son tematizadas. Y en ese sentido es que planteamos estas 5 condiciones que los sistemas, que nos parece, y es una cuestión especulativa por cierto, pero 5 atributos que los sistemas deben cumplir para poder irritar a la comunicación, para poder participar, no del lenguaje adecuado, para poder irritar a la comunicación. La no trivialidad, operar en el medio del sentido, el lenguaje, me falta uno, dame un segundo. La no trivialidad, el sentido, la medialidad, el lenguaje, y poder formar parte de la estructura semántica en un contexto determinado. Y es justamente esto que intentamos hacer porque nos parece que justamente el potencial de la teoría de sistemas hay que considerar el contexto en que fue formulada. Y me parece, bueno, esto lo hemos discutido con Marco, que en el contexto en que fue formulada era una polémica decir que el ser humano estaba excluido de la comunicación y de que el sistema social era un sistema emergente en el cual los seres humanos ya no podían o no podían intervenir. Es decir, sistema psíquico, sistema social. Pero hoy en día esa afirmación no encuentra la polémica que recibía antes. Por lo tanto, me parece que, nos parece que hay un desafío justamente de pensar estos fenómenos de frontera a partir de la teoría de sistemas sociales para ver cómo el concepto de comunicación efectivamente se tematiza y se comprende y se define como un concepto de comunicación no anclado en los seres humanos, ni siquiera anclado en las conciencias humanas como los únicos que pueden irritar, sino que sea abierto, simplemente como la operación del sistema social que recoge irritaciones de distintos sistemas, cuyos 5 características especulativas, por cierto, hipotéticas, esperamos haber formulado en esta presentación. No sé si... Muchas gracias. Entonces, ¿qué implicancia viene a tener, ¿no?, esto para el problema que estábamos planteando al principio? Lo que queremos ofrecer, así como modo de reflexión sobre esta otra reflexión, es que quizá a partir de esta conceptualización podemos repensar la distinción clásica entre lo social y lo no social, no como una distinción entre las comunicaciones constitutivas de sentido que ocurren entre ser humano y el intercambio meramente material, o sea, no sociales, no constitutivos de sentido que ocurrirían fuera de lo humano. Hay esta tal correspondencia entre social igual humano y no social igual lo otro, que está afuera, lo que no es probablemente humano. Pero más bien, lo que podemos repensar esto no como los límites de lo social, podemos pensarlo no como una diferencia dicotómica, es decir, algo es social o no social en términos como absolutos, sino más bien como una multiplicidad de diferencias, justamente de posibles sistemas sociales, de posible socialidad, que coexisten, no se cruzan, dando lugar a posible o no a comunicaciones más o menos complejas y a sociedades más o menos complejas, dependiendo justamente de esta interacción. Podemos pensar de alguna manera esto como nos sugeriría Sloterdijk en su famosa formulación de como esfera. Cada uno de nosotros tiene alrededor de nosotros una esfera de comunicabilidad. Esta esfera de comunicabilidad depende del acceso que tenemos a la construcción a semánticas construidas en un lenguaje dentro de cierta medialidad o cierto conjunto de medialidades que sean constitutivas de sentido. ¿Ya? Entonces, el alcance que tengamos de esto no nos dice esencialmente, o mejor, no solo el alcance que nosotros tengamos, sino la forma en que se superpone o no se superponen esta diferente esfera, determina la posibilidad de la comunicabilidad o no entre diferentes entidades. Entonces, de esta forma, por ejemplo, si yo me encuentro con Julio aquí al lado mío y resulta ahora que Julio no habla mi lenguaje de ninguna forma posible, entonces mi capacidad de comunicarme con él sería, si no inexistente, altamente limitada, porque lo que tendría que hacer es utilizar otra forma de lenguaje que conocemos en común, que son más bien transversales a varias culturas, pero que también existen, como por ejemplo lenguaje de señas, gestos,
pero eso también es un lenguaje no digitalizado, pero algo que nosotros compartimos. Pero imaginemos el caso en que nosotros no tuviésemos ningún tipo de lenguaje en común, porque hemos crecido en culturas completamente distintas. Imaginemos, ¿no?, el caso típico de Stranger in Strangerland, ¿no?, de un ser humano que fue crecido en otra cultura extranjera, alienígena, marciana, y vuelve a la Tierra, no tiene ninguna, su forma de comunicación en un principio es completamente ininteligible, no logra entender, no logra tener un punto en común, no porque no sea humano, porque de hecho es físicamente humano en el caso del libro, sino porque la forma, el acceso al sentido y la manera en que se comunica no le permiten hacerlo. Piensen también en otra forma la medialidad. Pensemos el caso en que yo, como decía antes, no tuviese acceso al mismo medio que tuviese Julio aquí cerca, ¿no? Por ejemplo, el caso que estaba haciendo. Tomemos el caso que, por ejemplo, yo soy ciego y Julio es sordo. Y no existe ningún mecanismo técnico que me permite traducción. No existe forma en que nosotros nos podamos comunicar, no porque nosotros no tengamos acceso al medio del sentido o no tengamos acceso a la capacidad de comunicar per se, sino porque mi capacidad de comunicación y su capacidad de comunicación son ininteligibles en términos mediales. Entonces, lo que estamos diciendo es que cada una de estas condiciones, ¿no?, la medialidad, el lenguaje y los mismos conceptos, la misma disposición de semántica, como estas tres condiciones son lo que finalmente constituye el sentido, son todas necesarias que se superpongan dentro de esferas superpuestas para que se pueda dar la comunicación. Y el alcance de la superposición entre esas esferas determina de alguna manera los límites de lo que es factiblemente social dentro de quienes participan de esa comunicación. Si nosotros externalizamos esto, se hace bien interesante, porque entonces también podemos ver que sí, podemos ser capaces, por ejemplo, de comunicar con un perro, lo hacemos regularmente, pero ¿cómo comunicamos con un perro, con nuestro perro, si tenemos nuestro perro en la casa? Porque de partida sí compartimos cierta medialidad, compartimos hasta cierto punto la vista y también a cierto punto, digo hasta cierto punto, porque la capacidad que sabemos que un perro tiene de expresarse auditivamente y visualmente distinta a la que tenemos nosotros, es menos compleja, pero sí tiene una capacidad más compleja en términos olfativos, pero nosotros no somos capaces de comunicar olfativamente, pero sí, como él tiene cierta capacidad de comunicar de manera visual y auditiva, nosotros somos capaces, después de cierto tiempo, y lo que nosotros llamamos entrenamiento del perro, que realmente es un entrenamiento recíproco, porque yo lo entreno al perro y él es el que me entrena a mí, y nosotros vamos entendiéndonos y observando cómo el perro se mueve, observando los ladridos que hace y él observando los sonidos que hace, vamos a ir construyendo un lenguaje. Y ese lenguaje común es el que a un cierto punto nos hace posible de comunicar. Pero por cierto que esa comunicación va a ser bastante simple. Sabemos que el nivel total de conceptos que un perro, por ejemplo, puede manejar en términos auditivos es bien limitado, 15, 50, no recuerdo, pero es en términos auditivos. No sabemos, porque nos falta un estudio también para saber qué tanto concepto distinto podría un perro quizá desarrollar en términos olfativos, pero para nosotros es insensato hablar de conceptos en términos de olfato, porque nunca hemos desarrollado una comunicación basada en olfato. Nosotros, pero bien sabemos que otros animales sí lo hacen. Por eso mismo así funciona su sociedad muchas veces, así marcan el territorio, así se comunican, así se emparejan, así buscan comida, así saben quién está enfermo y quién no está enfermo. Entonces, ese sentido nos queda excluido a nosotros. Estaba diciendo que respecto a lo que decía Marco, ese sentido olfativo, ese procesamiento del sentido por parte de los perros, queda excluido para nosotros justamente porque no tenemos las condiciones para captar las variaciones en el olfato. Nuestro olfato es demasiado grosero. En ese sentido, hay la posibilidad del acoplamiento estructural entre perro y humano, por decirlo así, se basa en los elementos comunes que necesariamente reducen la complejidad. Pero es porque los mecanismos de sentido son distintos, son gradaciones de distintos. Eso. Bajo ese sentido podemos empezar a entender que los límites de la sociedad propiamente se determinan de estos límites que se dan entre las superposiciones, ¿no? Y puede ser útil mirar estos mismos límites de la sociedad desde el punto de vista de lo que conocemos, ya que estamos hablando de sentido, como las dimensiones del sentido, porque nos ayuda a entender algo más de eso. En términos objetuales, podríamos decir que los límites del sentido son determinados por lo comunicable dentro de esa sociedad, es decir, desde esa superposición de esferas. Entonces, por ejemplo, nosotros como seres humanos hemos logrado construir una sociedad altamente compleja porque somos capaces de comunicaciones altamente complejas que se basan justamente que hemos logrado desarrollar un conjunto de semánticas
muy compleja sobre un lenguaje altamente complejo dentro de una medialidad que biológicamente tenemos a disposición, que es capaz de modulaciones altamente complejas, porque de otra manera no sería posible hacer el lenguaje en medialidad que compartimos. Entonces, el punto focal acá, el punto de partida de esto, es que si nosotros hubiésemos a extender el concepto de sociedad fuera de lo humano, también lo podríamos hacer. ¿Ya? Podríamos empezar a pensar que en realidad, y como también lo hacen varias de las propuestas que estábamos diciendo antes, en realidad nosotros como seres humanos nos comunicamos de alguna manera y participan de estas comunicaciones también regularmente otros seres no humanos, solo que lo hacen en un nivel de complejidad muy bajo porque respecto de la forma en que nosotros nos comunicamos, comparten solo muy parcialmente las mismas condiciones que estamos diciendo antes. Entonces la sobreposición es baja. Pero si nosotros hubiésemos que, por ejemplo, querer comunicar con plantas o animales, como hacen, por ejemplo, lo que estudian realmente, el nivel de comunicación que yo puedo tener, de comprensión y también de interacción recíproca es mucho más alto. El problema es que como son de medialidad distinta, estamos hablando esencialmente de sociedad y propiamente humana, es una sociedad humana porque se basa en esa forma de comunicación, en esa forma de lenguaje, en ese tipo de medialidades. Si hemos de cambiar medialidad, podríamos construir y hablar de otras sociedades que solo parcialmente se hacen inteligibles con la primera. Incluso podríamos pensar fácilmente en sociedades que por utilizar medios distintos son completamente ininteligibles. ¿Ya? Esencialmente por no tener acceso a la misma medialidad, al mismo lenguaje, a los mismos conceptos de una manera inteligible, realmente todos conforman sociedades dentro de su integrante, sin embargo no pueden hacerse en conjunto. Y también podemos pensar que de alguna manera la sociedad, existe una especie de disyuntiva entre la complejidad de la sociedad y su amplitud. ¿Ya? Lo que quiero decir con eso es que si yo hubiese a querer ampliar el alcance de la sociedad, probablemente lo que tendría que hacer es reducir su profundidad de complejidad justamente para dar cuenta de una mayor heterogeneidad. Y al revés, la complejidad de la sociedad como la tenemos se hizo y se pagó también a reducir realmente la heterogeneidad de diferentes perspectivas. Reducimos concretamente el número de lenguajes, por eso podemos comunicarnos. Si cada uno de nosotros hablase realmente los miles de lenguajes antiguos que existieran, la comunicabilidad sería bastante reducida, pero porque en realidad hemos reducido nuestro número de lenguajes, el número de conceptos que estamos manejando, y por lo tanto, los límites, el número de complejidad y de diversidad, lo que podemos decir es que somos capaces de expandir y incluir. En la dimensión social, esto obviamente tiene un correlato de quién está o no incluido en cada diferente tipo o configuración de la sociedad en que podemos tener. Y por ejemplo, y eso lo podemos ver de la manera más simple, si yo no hablo inglés, yo estoy excluido de la sociedad internacional que habla inglés, simplemente no me puedo comunicar, no lo puedo hacer. No significa que yo no pueda participar de la sociedad, pero no participo de todos los niveles de profundidad, por así decirlo, de la sociedad. Yo no tengo acceso al medio de la vista, no tengo la posibilidad de acceder a cierto tipo de comunicaciones sin mediar algún tipo de mediación tecnológica, que hoy día por suerte se ha ido desarrollando. Eso es un hecho. No significa que mi forma de sentido o complejidad sea más o menos desarrollada, lejos estamos de pensar eso, sino más bien es que de alguna forma mi inteligibilidad, la forma en que yo he desarrollado la complejidad de ser y de comunicarme, no es necesariamente inteligible con aquella de todos los demás. Y eso hace que la complejidad o el alcance o mi capacidad de incluirme dentro de las comunicaciones con cierto grado, con ciertas configuraciones, con cierta forma de medialidad, se ve mermada. ¿Ya? Eso sería el punto. Creo que ahora sí se escucha. Creo que ahora sí se escucha. Muy ¿Sí? bien, Julio, muy bien. Ahora sí, Carlos, ¿se escucha o no? Perfectamente. Qué bueno, ya. Me fui para otro lado. Sí, yo creo que complementando un poco eso, fíjense que no trata, y lo que intentamos evitar por todos los medios fue escapar de la trampa de la... Perdón, de escapar de la simple tematización de las condiciones. Por ejemplo, una piedra. Una piedra perfectamente puede ser atribuida o puede ser reflexionada como que forma parte de la comunicación y puede ser incorporada en el sistema artístico o puede establecerse una relación, etc. Por ejemplo, en la película del náufrago, por mencionarle algo. O en el caso de un robot simple con el cual se establece una relación, por ejemplo. Puede perfectamente atribuirse eso, pero ni la piedra ni este robot simple cumplen con las condiciones para poder irritar a la comunicación más allá de
ser simplemente consideradas como tales en ese plano. Y a nosotros esto nos parece central porque, por ejemplo, en el caso de la piedra, es un sistema trivial, no es un sistema no trivial que cambia de selectividad, no cumple con esa condición. Tampoco hay una medialidad que nos pueda transmitir el carácter de la piedra al lenguaje humano, no. Tampoco hay participa en el medio del sentido, hasta donde sabemos, pero no hay una participación en el medio del sentido. Por lo tanto, cumpliría solamente un apartado, el aquel de semántica, es decir, ser considerada como capaz de comunicar, pero eso no es suficiente. Eso es solamente el ticket de tematización. Y en ese sentido, lo que intentamos hacer es establecer una serie de condiciones de un nivel de abstracción suficiente para poder considerar diferentes entes, humanos, pero también no humanos, pero que no caiga en la idea de un panteísmo psíquico, que es algo que Marco mencionó al comienzo, es decir, la presuposición de que todo ser, todo ente, toda la naturaleza forma parte de la sociedad. No es correcto aquello. La piedra no forma parte de la sociedad como, por ejemplo, la hormiga, y la hormiga no forma parte de la sociedad de la misma manera que, por ejemplo, el ser humano. Hay unas gradaciones de complejidad en ese sentido. No sé. Y ahora nos vamos a modo quizá también de ir como un poco cerrando esta discusión, al título de esta cosa, ¿no? Y a lo que nos convoca al principio. Nosotros fuimos hablando de sociología cósmica, como nos decía Julio, de que realmente nos llamó la atención a partir justamente de lo que era la lectura, lo que muchas veces pasa en ciencias sociales, que queda intuido, que queda inspirado de cosas que no necesariamente tienen una base científica, pero que pueden venir y pueden basarse, pueden dar algún insumo de algo que vale la pena. Entonces, la idea y la pregunta es cómo podemos pensar, ¿no?, una sociología que, en primer lugar, vaya más allá de lo humano, ¿no?, y que por lo tanto sea cósmica, en el sentido de que nos ayuda a pensar a los diferentes cosmos y microcosmos que se dan en las diferentes esferas de que estábamos diciendo, y por lo tanto las diferentes sociedades. Pero también, y obviamente también, que nos ayuda a pensar esto de una forma que, como decía Julio, evite por un lado la trampa en la atribución. Algo es social o no cuando un ser humano lo atribuye como tal. Lo que nos parece muy útil desde un punto de vista de una teoría sociológica, porque lo que esencialmente dice es, ¿quién atribuye o no como social? Y hay muchos ejemplos de este tipo, ¿no? Por ejemplo, hay un libro famoso que se llama How Forests Think, que se basa en la lingüística y la antropología para mirar cómo diferentes grupos humanos le van atribuyendo a la foresta y a los sonidos, a los movimientos que hace la foresta, le van atribuyendo esencialmente significado y voluntariedad y agencialidad, y solo por esa atribución se termina diciendo, bueno, realmente la foresta piensa, pero sabemos nosotros que la foresta piensa, sabemos nosotros que la foresta está haciendo una sociedad. Podemos decir esto, no lo podemos decir desde la atribución, porque la atribución no la está haciendo la foresta misma. La atribución no lo está haciendo un acto comunicativo de la foresta, sino lo estamos haciendo nosotros. Y eso, ojo, que normativamente es bien importante para hablar de este mismo tema y cosas, porque es la diferencia, por ejemplo, no solo en términos analíticos importante, pero también en términos normativos, de que la diferencia entre un acto de reconocimiento de una otredad que yo puedo reconocer o no como valiosa en función de mis distinciones, al reconocimiento, discúlpeme, no, al reconocimiento, a la entrada en comunicación, a la accesibilidad en la comunicación de esa otredad, para ser ya no otredad, sino parte de la sociedad. Es muy distinto si nosotros, por ejemplo, reconocemos forma de vida no humana como igualmente valiosa porque le atribuimos agencialidad, o si somos capaces de reconocer en el sentido de observar su capacidad de ser parte de la comunicación y de comunicarse con nosotros de una manera directa, y podemos conceptualizar las condiciones en que lo hacen, ¿no? Es diferente en términos completamente de lo que también significa y viene a significar el hacer este acto de reconocimiento. Pero más allá de estas condiciones, que realmente se queda como en el ámbito del planeta, también lo que queremos evitar, por otro lado, además del límite de la atribución, es el límite de la, para así decirlo, panteización, ¿no? O pantacomunicación, en el sentido de decir que como no queremos caer en el límite de la distinción de que solo humano comunica, entonces todo lo hace. Que parece, como decíamos antes, decir nada, o sea, como no tiene un sentido decir que cualquier cosa comunica, que cualquier cosa es real, cualquier cosa es ciencia, es justamente en la falta de una herramienta analítica que permite distinguir cómo y cuándo lo hacen, ¿no? Al contrario, nuestra propuesta es que justamente solo cuando se dan ciertas condiciones
de accesibilidad mutua entre seres a la misma medialidad, al mismo lenguaje, al mismo concepto, semántica constitutiva de sentido. Entonces ahí es que se puede dar esa comunicación constitutiva de sentido, con cierto grado o no, que depende justamente de la gradualidad, la gradularidad de la sobreposición, de la conjunción de participación a los mismos tipos de. ¿Ya? Y eso también, y por último, como les decía, nos lleva de vuelta a lo que era, lo que nos intuía al principio, que es la idea de cósmico en el sentido del cosmos, lo que sale fuera del planeta, lo que nos permite pensar también la posibilidad, en primer lugar, que puede existir una sociedad fuera del mismo planeta Tierra, de cómo podría verse transformada la sociedad cuando salimos, por ejemplo, de los límites planetarios a los que estamos acostumbrados, y también de la posibilidad que pueda existir una sociedad superior, una civilización donde la civilización humana se encuentra eventualmente, por ejemplo, con otra civilización externa, y si esto podría o no dar lugar a una sociedad. No estamos diciendo que la conocemos, por supuesto, no tenemos la posibilidad empírica de demostrar si existen o no otras civilizaciones, pero aquí, de manera puramente especulativa, si fueran a existir, ¿ya? O incluso si fuera a existir en un futuro más o menos lejano, el ser humano fuera a llegar a moverse a colonizar otro planeta, ¿sería todavía lo que se daría alrededor de eso una sociedad? ¿O sería más bien un conjunto de sociedades segmentarias, es decir, divididas una de la otra por límites esencialmente infranqueables por la comunicación? Nosotros creemos que por medio de esta herramienta analítica que estábamos haciendo, sí se puede mirar eso, porque lo que podríamos decir es que solo en la medida en que esta civilización y sus integrantes fueran a compartir estas mismas condiciones de acceso a una misma medialidad, a un mismo lenguaje, a una misma semántica, sería posible realmente hablar o que se conforme una sociedad entre eso. Condiciones que se puede de partida no darse, por ejemplo, en caso de especies alienígenas, así como ponerlo de alguna manera, que por obvias razones no estuviesen utilizando los mismos medios de nosotros como para expresarse, cosa bastante fácil de imaginar, ya que existen muchas especies, incluso en la Tierra, que no utilizan los mismos medios nuestros. Sería bastante hiperantropocéntrico, ¿no? Pensar que si fuera a existir otra civilización no humana, esta estaría usando, no digo el lenguaje, pero siquiera la voz. ¿Por qué deberían utilizar el medio auditivo o visual? Cuando existen tanta otra forma de percepción distinta que otras especies utilizan con total éxito. Sería bien improbable que no encontremos una civilización que utilice la misma medialidad y aún más el mismo lenguaje, los mismos conceptos que podamos construir sobre eso. Pero incluso si nosotros hubiésemos a tener una especie humana que se va expandiendo fuera de los límites de la Tierra, digamos, también podría ser que se vayan perdiendo las condiciones que hacen posible que esto participe de una misma sociedad, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados, el humano viene a decir, tenemos que dejar de pensar en múltiples sociedades, pensamos solo una sociedad, pero eso solo tiene sentido porque nos encontramos dentro de un solo planeta donde es posible, donde están una consistencia de condiciones que nos hacen posible una sobreposición entre esferas. Y aquí cabe recordar, ¿no? Claramente la dimensión social, que puede ser que en el tiempo diferentes civilizaciones que están en diferentes planetas evolucionan diferentes lenguajes u otras cosas de este tipo, pero también hay otras dimensiones que antes no hablamos mucho, pero que aquí sí cobra sentido, que la dimensión temporal o espacio-temporal, por así decirlo, porque finalmente son dos caras de la misma medalla. Resulta que para yo poder acceder a la misma comunicación con otro, yo tengo que poder de alguna manera tener en conjunción, como decía, un acceso a la misma semántica, lenguaje y medialidad. Pero eso también se da en la dimensión de la medialidad por la posibilidad que el medio que estoy utilizando pueda llegar al otro, ¿no? Y si nosotros lo pensamos de alguna forma, nosotros estamos acostumbrados a pensar en una sociedad global porque vivimos en una sociedad que utiliza medios de difusión, digamos, medios de comunicaciones que son capaces de franquear distancia. Pero eso no siempre fue así. En sociedades antiguas, sociedades segmentarias, esa misma era segmentaria, no solo porque hablaban lenguajes distintos, sino por razones mucho más simples. De que la comunicación que yo tenía no llegaba, no podía físicamente llegar a otros, sino después de días, semanas, meses o incluso años. Entonces, con un tiempo de distancia de este tipo, el grado de comunicación y de complejidad que se podía dar era muy limitado. Tanto es que si nosotros miramos la historia de la sociedad, la evolución de civilizaciones y sociedades más complejas casi siempre se queda relacionada con la capacidad de estas de desarrollar formas y vías de comunicación que hagan más rápido y más seguro la comunicación entre las partes, ¿no? Y por lo mismo el desarrollo de calle, de mensajeros, de lenguajes comunes, son elementos clave dentro del desarrollo de cualquier civilización. Y si nosotros pensamos justamente nuestra civilización, que ya solo fuera a, no sé, conquistar el sistema solar,
nosotros podríamos fácilmente ver cómo con la tecnología que tenemos, pero incluso con la física que conocemos, una física que está necesariamente limitada con la velocidad de la luz, una comunicación que tuviésemos mandado, por ejemplo, a Marte o a Júpiter, ya no sería una comunicación instantánea. Nosotros estamos acostumbrados a pensar comunicación instantánea, pero la comunicación instantánea deja de ser tal cuando el espacio y por lo tanto el tiempo se expande más que cierto punto. Y cuando eso es tal, habría que preguntarse hasta qué punto, hasta qué límite todavía la civilización podría funcionar como tal. Tiene sentido, por ejemplo, pensar en una civilización humana que busca comunicarse, como pasa en el libro, con una comunicación, con una civilización más cercana que está en un planeta que está a 4 años luz, es decir, que cuando yo digo hola, antes que me llegue un hola de vuelta tienen que pasar 8 años. Tiene sentido, sería todavía posible una comunicación que tan simple sería, y sería esta suficiente para dar forma a una civilización conjunta. Estos serían elementos también que podrían derivarse de esto. Y aquí paso a Julio para... Por cierto, cosmos en el sentido de totalidad interna y totalidad externa. Es decir, totalidad de formas de sentido, formas de procesamiento de sentido dentro de nuestro planeta, pero también posibles formas de sentido fuera de nuestro planeta. Y acá el ejercicio es precisamente concebir un concepto de sociedad que tenga los menores presupuestos posibles, incluso relativo a sus integrantes, o también a quienes pueden irritar este sistema emergente. Y aquella es, por cierto, otro paso en el sentido de los obstáculos epistemológicos del humano, es decir, de construir la presuposición de que solamente sistemas de conciencia en individuos pueden irritar a la comunicación y extender el concepto de comunicación más allá simplemente de la mera tematización o el panteísmo que mencionaba Marco, pero conservando el formalismo, es decir, conservando y proponiendo una serie de condiciones que necesariamente se deben cumplir. Como tal, como ejercicio intelectual en ese sentido es, por cierto, especulativo, fue producto de mucha reflexión, de muchos debates, de mucho poner a prueba, pero principalmente de un ejercicio muy interdisciplinario. Por ejemplo, que se debate sobre el tema de la conciencia, que se debate sobre la sociología animal, que se debate incluso en ciertos papers, ciertas revistas sobre una sociedad extraterrestre, etc. Pero a partir de eso, de esas lecturas y esos debates, justamente en estos meses hemos llegado a estos 5 atributos que les mencionamos. Y solamente para finalizar, creo que represento también a Marco, pero es muchas gracias a Carlos Sedano, porque este espacio precisamente de la Red Latinoamericana de Sistemas Sociales y Complejidad es justamente un espacio ideal para el planteamiento especulativo de estas ideas inspirados en los elementos de la teoría de sistemas sociales. Permite traer retroalimentación, permite avanzar ciertos conceptos, etc. Así que, estimados, muchas gracias, ¿cierto? Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Pues magnífica propuesta, extraordinaria problematización. Un gran gusto su presencia y su inteligencia en este seminario realmente. La problematización y la propuesta de la comunicación, que en otros ámbitos se puede decir transhumana, con plantas, animales, máquinas, algoritmos, me parece que tiene mucho que decir en la teoría de sistemas sociales, dado sobre todo a su gran capacidad de trabajo inter y transdisciplinar. Me acabo de enterar por Philip Allman, acaba de subir hace 20 minutos a su red de Facebook, el libro que acaban de publicar Anaí, o que acaban de coordinar Anaí Urquiza y tú, Julio, sobre interdisciplina y transdisciplina. Algo que quisieras comentar sobre esto y esta propuesta sobre la cosmosis. Sí, por cierto, hace poco, hace unas horas, lanzamos con Anaí un libro que compila distintas investigaciones sobre el tema de inter y transdisciplinas en las universidades. El libro está disponible, les puedo dejar después el enlace, pero en el sitio web de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile. Participa, por cierto, Marco Billy, también escribe en aquel libro, colega de la Red Latinoamericana de Sistemas Sociales y Complejidad. Y el tema en común ahí es cómo la inter y transdisciplina puede servir para abordar problemas complejos y su proceso de institucionalización dentro de las universidades. Y para asociar los dos temas,
hay algo de teoría de sistemas en la versión lumaniana, parte como un ejercicio intelectual interdisciplinario, que viene de la cibernética, saca elementos de las matemáticas, de la biología, de la sociología, etc. Es un pensador interdisciplinario. Y nos parece con Marco que justamente uno de los ejercicios intelectuales más productivos de la teoría de sistemas para que no se convierta en un clásico es incorporar elementos de otras teorías. No quedarnos simplemente con la palabra sociológica que plantea Luhmann, sino que cómo Luhmann dialoga, por ejemplo, con estudios en sociobiología, por decirlo así. Cómo Luhmann dialoga con sociología transhumana, como mencionabas tú, Carlos. ¿Cómo dialoga Luhmann con las reflexiones más recientes en teoría biológica, como un expositor antes en Relax planteó, o cómo dialoga con los avances de la teorización sobre la conciencia? No simplemente para apropiarse de dichos avances, sino para reformular incluso la teoría, si es que acaso es más pertinente hacerlo de acuerdo a la evidencia disponible hoy. Ese es el ejercicio, me parece, de no convertir a un autor en clásico. Y hay que recordar que esto no es no ser fiel a Luhmann, sino al revés, es ser a lo máximo fiel a Luhmann. Lo que Luhmann hace, y lo que probablemente es su mayor legado, es justamente el tomar elementos que no son sociológicos, ¿no? Que vienen de la teoría del sistema y que han sido desarrollados, no otra teoría del sistema, autopoiesis es un concepto que viene de la biología, muchos de los otros conceptos que él utiliza vienen de la cibernética, que para nada era una teoría sociológica al principio. La teoría de la forma, de todas las distinciones, es una conceptualización de matemática, originalmente. Entonces, es su capacidad de tomar elementos que están en la vanguardia de las diferentes disciplinas que están, o utilizando para eso la teoría del sistema, porque la teoría del sistema nace en su partida como el esfuerzo máximo de interdisciplina, de buscar puentes entre disciplinas, justamente utilizando la formalización, pero que como sistema se puede entender como sistema en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, lo que hace Luhmann es justamente tomar este insumo, esta intuición de varias disciplinas, poner de diálogo, por cierto, con lo que se hace dentro de las ciencias sociales y la pregunta que hace tiempo y también alguna respuesta que claramente las ciencias sociales se fueron dando, y a partir de eso es que genera un desarrollo. Y lo que estamos diciendo con Julio, justamente, es que la mejor forma, de alguna manera, de hacerle como un testamento espiritual al mismo Luhmann es seguir haciendo eso, ¿no? Y esa es la invitación que hacemos a todo el mundo a mantener abierta y a utilizar justamente la teoría luhmanniana como una forma de mantener abierta y de seguir dialogando con la interdisciplina, porque bien poca otro ejemplo hay de una teoría tan amplia que tiene la plasticidad de poder dar forma y de poder unir y articular estos diferentes elementos de diferentes partes, de diferentes teorías, de diferentes disciplinas, dentro de un todo que, sin buscar ser una teoría del todo, sí busca ser una teoría que ayuda a entender y traducir y dialogar entre disciplinas y entre Provocación también, una preocupación en el espíritu, pero es una preocupación que, por cierto, encantado recibimos todos los comentarios, irritaciones, etc. Afortunadamente, entre seres humanos tenemos la comunicación lingüística como medio, puede ser oralidad o puede ser escritura, pero el sentido es ser una irritación. Entonces, ver qué otras comunicaciones puede generar. Eso. Me parece profundamente interesante su conferencia, porque algunos colegas muy brillantes de la Red Latinoamericana de Sistemas Sociales y Complejidad, en la línea de comunicación transhumana, están discutiendo esto con un texto publicado apenas este año, en el 2022, por Elena Espósito, el de comunicación artificial. Creo que van a entrar al capítulo de algoritmos como socios de la interacción. ¿Ustedes están participando en este grupo? Sí. No puede ir a la última sesión, pero pienso ir a la próxima. Excelente. No, pues yo creo que vamos a tener muchas cosas de qué hablar y quizás más adelante sería muy conveniente tener un conversatorio con los otros colegas, con ustedes, por supuesto, sobre los resultados que están desarrollando. Vamos, en cualquiera de las distintas áreas de la red, ¿no? Sería muy, muy importante. Julio, Marco, evidentemente este planteamiento a mí me recuerda mucho a Bruno Latour, teórico de la actor red, la cartografía de las conferencias, la cartografía que permite, digamos, ligar virus, máquinas en colectivos sociales y sobre todo el papel de mediador y de traductores, por ejemplo, de bosques, de ríos, de virus, de máquinas bajo criterios de simetría híbrida
con los cuales los agentes participan. Julio, yo recuerdo que tú hace años, cuando Bruno Latour estuvo en Chile, tú participaste en una entrevista muy interesante, por cierto. ¿Qué conexiones encuentras entre esta teoría y lo que se están planteando ustedes? Creo que para comenzar solamente, porque acá Marcos sabe más probablemente de Bruno Latour, pero creo que en lo que estamos evitando es escapar de la idea de simplemente de que todo puede ser un mediador o un traductor. El concepto de acoplamiento estructural, no todo puede acoplarse a la comunicación. Una piedra, a pesar de que lo tematicemos de múltiples formas y le asignemos un alma, dentro del arte, la piedra no va a hablar, un camino no va a hablar. Entonces, lo que estamos intentando hacer en la línea del materialismo, y esta idea materialista un poco que señalaba Marco al principio, es condiciones estrictas para poder irritar a la comunicación, independiente del uso. Una piedra puede ser usada como un traductor o como un mediador en cierto ámbito, pero desde lo que estamos avanzando nosotros no puede cumplir porque carece de las condiciones necesarias para poder irritar la comunicación. O dicho de otra manera, puede irritar la comunicación, pero por la mediación de otro sistema que pueda hacer esa traducción, como por ejemplo la conciencia, y después la comunicación lingüística, con una obra de arte sobre una piedra, por ejemplo. Entonces, nuestro planteamiento es un poco asociar elementos materialistas con la teoría constructivista de sistemas, en línea con esta idea también que plantea Luhmann, que les mencionaba al comienzo, es decir, independientemente que una interacción pueda tematizarse como una organización o como la sociedad, es un sistema de interacción. Hay ciertos sistemas que operan como sistema de interacción, otros que operan como organizaciones y otros que operan como la sociedad. Y la sociedad puede escoger tratar el sistema de organización como sociedad. Semánticamente puede hacerlo, pero eso no significa que la organización pase a ser parte o pase a ser sociedad. Si nos fijamos, lo mismo ocurre entre sistemas psíquicos. Los sistemas psíquicos pueden ser considerados parte de la comunicación y que la conciencia cambia automáticamente a partir de su participación en la comunicación. Pero eso no significa que la diferencia entre ambos tipos de sistemas a nivel de la operación sea automáticamente superada. Y este rasgo de este respeto, más bien el respeto intelectual a la autopoiesis de la operación, esta idea de que hay sistemas que operan de cierta manera y que eso es independiente de la manera en la que se tematizan o no, ese elemento que un poco escapa de ese giro lingüístico de todo es construido, es lo que queremos rescatar en esta propuesta y que creo que diferencia respecto al planteamiento de Bruno Latour. Obviamente lo mismo con palabras un poco distintas, pero yo diría que lo rico, lo interesante de Latour en general de toda esta otra propuesta, podemos decirle como relacionalista, ¿no? Que lo que yo también, como antes estuve mencionando, como otra forma de neomaterialismo, materialismo, es justamente que trata y justamente problematizan la necesidad de escapar de este punto de partida de una mirada o un agente o como una lingüística que solo existe sin independencia de las condiciones externas de su existencia, de condiciones materiales. Y algo que a nosotros también nos interesa, nosotros le introducir, por ejemplo, la medialidad y la capacidad también biológica o neurológica de acceder al sentido, ¿no? O de acceder a cierto tipo de sentido, también estamos buscando reconstruir también esas condiciones no sociales de lo social. Son fundamentales cuando estamos hablando de eso. Sin embargo, yo creo, un poco como lo está diciendo Julio también, que lo que pasa muchas veces con el tema de la teoría de la torre, al menos en sus mayores, en las típicas interpretaciones que se hace, es que algo termina siendo o no un actante, termina siendo o no enrolado a esto, en función de su capacidad de tener consecuencias, ¿no? Comunicativas, consecuencias performativas. Pero estas consecuencias son interpretadas como tales por otros que son comunicativos y que son inequívocamente dentro de la teoría humana. O sea, esencialmente lo que él dice, esencialmente hay consecuencias, nosotros lo vemos, pero finalmente yo para poder decir es un actante o no, esto lo hago yo, y lo hago observando, porque el yo que lo hace es un humano. ¿Ya? Como el sistema de actante, el reglamento de actante no se define a sí mismo como un actante en el sentido, no lo hace como un sentido, ¿no? Se rola, y punto, hace una red.
Pero no hay aquí un reconocimiento de si algo es o no constitutivo de sentido y por lo tanto eso no constitutivo de comunicación. Creemos que lo que le puede tener Luhmann, lo que le puede agregar Luhmann a esta teoría, es esa distinción basal, que es absolutamente fundamental, de que algo parte de la sociedad, no porque sencillamente participa de una red, ¿no?, en que se relaciona con otro, todos nos relacionamos con todo, y en última instancia, de hecho, si nos remitimos a otras cosas, que es un poco el planteamiento que también plantea Karen Barral, todo está comunicado con todo, todo está relacionado con todo, y solo finalmente, y es muy interesante porque Karen Barral finalmente llevando esa misma consecuencia, el límite del racionalismo, llega a un constructivismo incluso más radical que el de Luhmann, en que finalmente nada existe, ¿no?, y todo se relativiza. Entonces finalmente lo que Luhmann permite hacer es justamente no caer en ese solipsismo, pero lo hace, no cae en el solipsismo de que todo está sujeto a las interpretaciones subjetivas de que aquel la hace, ¿verdad? Pero justamente lo hace introduciendo esta idea de que los sistemas sociales son comunicaciones constitutivas de sentido en el sentido que ella misma construye su propio sentido, y ella misma determina lo que tiene o no sentido. Y eso implica decir algo muy importante. Una piedra participa del acto de definir si ella tiene o no sentido. Si no lo hace, entonces ella no es parte de eso, independientemente que pueda interactuar o pueda ser o no dependiente de la sociedad. Entonces lo que nosotros estamos diciendo, que reconocemos absolutamente esta capacidad de Luhmann, de decir, finalmente es parte de la sociedad aquello que puede participar de comunicaciones constitutivas de sentido que son autopoietéticamente capaces de determinar lo que es parte de ella misma. Sin embargo, una vez afirmado esto, es posible hacer un paso ulterior, es decir, ¿solo los seres humanos pueden participar de esas comunicaciones? Y a esa pregunta nuestra respuesta nos parece que debe ser tajantemente no. Pero eso no significa que todo participa. Para poder participar de esas comunicaciones, se necesita compartir con la otra entidad de que han de participar de esas comunicaciones estas condiciones mínimas que lo hacen, digamos, elegible para ser parte de las comunicaciones. No en el sentido de atribución, no es que yo tengo que decidir que Julio lo tenga o no. Es que si no lo tiene, materialmente hablando, no lo tiene y no va a poder participar. Si nosotros no compartimos materialmente esa medialidad, pasa eso. Entonces, esta es una forma también de volver a abrir la teoría del sistema de la crítica que a veces ha tenido, que no, yo creo que no es una crítica que justamente hay que hacerle a la teoría del sistema, sino al paradigma y al momento histórico que se desarrolla, que es un momento histórico en que se busca construir un giro lingüístico que sirve justamente a superar y a tematizar y a llegar a esta cosa, y que permite rescatar también lo que sigue como que ese giro materialista, en que dice, bueno, ok, el giro lingüístico, pero también es tan importante estos elementos materiales. Muy bien, pero son importantes en un sentido dialéctico, y en un sentido que lingüísticamente son importantes desde el punto de vista de sistemas sociales, sigue siendo relevante solo lo que el sistema social determina como tal, y con independencia de que hayan condiciones materiales que sí podemos observar, que sí existen y que podemos llegar a observar científicamente, y con cierto grado de objetividad, por tanto que podamos hablar de objetividad en cualquier ciencia, que son condiciones que serían necesarias para poder hacer andar. Una excelente respuesta de la Marta. Pero sí, eso. Bueno, con esta conferencia, el Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad, la RELAX, la Red Latinoamericana, el Departamento de Sociología y la Universidad de Guadalajara agradecen a los doctores Marco Billy y Julio Labraña su brillante e inteligentísima exposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.